Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta. Estamos en la semana 6 del repaso. Dice, el hombre siempre ha luchado por la libertad. En la antigüedad, aquellos que eran esclavos ansiaban la libertad. En época medieval, quienes vivían bajo el influjo de la iglesia buscaban la libertad. Quienes vivían bajo el influjo de la iglesia buscaban la libertad de pensamiento. En la actualidad también los hombres luchan cuando alguien quiere quitarles la libertad de pensamiento o expresión. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál de los filósofos estaría de acuerdo con esta perspectiva? Ya. Entonces, esta pregunta, gracias, tiene que ver con el concepto de libertad asociado a la historia universal, ¿ya? Y desde el punto de vista filosófico, a eso se conoce como filosofía de la historia. ¿Okay? Bueno, varios filósofos plantearon reflexiones sobre la historia, hicieron filosofía de la historia. San Agustín, por ejemplo, Comte, Marx, Hegel, entre otros. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a hablar de la historia universal. Desde la perspectiva filosófica. Muy bien. Entonces, hay un filósofo muy importante, alemán, que va a plantear justamente lo que aparece en el texto, ¿ya? Pero yo voy a ser un poco más específico, voy a profundizar un poco más
en esta concepción que tiene de la historia. ¿Ya? Para este filósofo alemán, la historia es el desarrollo, o mejor dicho, el despliegue, ¿ya? El desarrollo o despliegue dialéctico. Desarrollo, despliegue dialéctico del espíritu, ¿no? El espíritu es Dios, se refiere a Dios, ¿ya? Podemos decir que es Dios aquí, Dios, el espíritu, ¿ok? Dialéctico del espíritu, ¿ya? En el tiempo. ¿Ya? En el tiempo. Ojo, que busca, que busca ¿qué es lo que busca este espíritu? Busca su libertad. Busca su libertad. ¿Okay? El espíritu busca conquistar su libertad. Busca su libertad o busca conquistar su libertad. Y es así como aparece la historia universal. La historia universal para Hegel, ¿ya? Hegel, ese es el nombre del filósofo que planteó esta concepción de la historia. Hegel. ¿Ya? Para Hegel la historia comienza en Oriente y termina en Occidente. O sea, la historia tiene un comienzo y tiene un fin, tiene un final. ¿Ya? El comienzo y el fin de la historia. Entonces, el comienzo y el fin de la historia. ¿Ya? La historia comienza y la historia termina. La historia comienza en Oriente, en los pueblos de Oriente, según Hegel. Y la historia termina en Occidente. Entonces ha habido un despliegue, un desarrollo, un desenvolvimiento dialéctico, lo cual supone atravesar tres momentos o tres etapas. La tesis, la antítesis y la síntesis. En ese despliegue. Entonces, la tesis, ¿ya? Pues son los pueblos de Oriente. Pueblos de Oriente. Entonces, los pueblos de Oriente representan la tesis. ¿Y qué tiene que ver esto con la libertad? Lo que Hegel dice es que estos pueblos, el 99% eran esclavos. Solo uno era libre. Solo uno, el 1% o uno era libre. Todos los demás eran esclavos. ¿Quién era ese único individuo libre? El rey, el déspota, el monarca, el tirano.
¿Me entiendes? Ese rey tirano era el único libre. Todos los demás hombres eran sus esclavos. El 99% eran esclavos. Luego, la historia, el espíritu continúa en su despliegue, en su desarrollo, y ocurre la síntesis, la antítesis. Entonces, la antítesis, aquí ya no solo uno es libre, sino algunos son libres. Casi el 50% son libres. Algunos son libres. Es decir, existen amos y esclavos. Hombres libres y esclavos. Algunos son libres. Algunos son esclavos. Aún hay esclavitud. ¿Entiendes? Entonces eso significa que aumenta el nivel de libertad. Hay un mayor nivel de libertad. Aquí están los pueblos de Grecia y Roma. Grecia y Roma. Y finalmente la síntesis ocurre en Europa, en los estados modernos de Europa. Estados modernos de Europa. ¿Okay? Los estados modernos de Europa, todos son libres. Todos son libres. ¿Ok? Se alcanza la libertad plena, absoluta, y un mayor no solo nivel de libertad, sino de racionalidad. Más libertad, más racionalidad, sociedades racionales, organizadas racionalmente. ¿Okay? Esa es la concepción que tiene Hegel de la historia universal, y una de las críticas que siempre le plantean a Hegel, o le han planteado, es que para Hegel, los pueblos de América Latina son pueblos sin historia, ¿ya? Porque no aparece en su concepción de la historia, no aparece América Latina. Por lo tanto, como no aparece América Latina, se le critica para Hegel son pueblos sin historia. Son pueblos bárbaros, ¿no? Sin historia, salvajes, sin historia. Entonces no forman parte del despliegue del espíritu en la conquista de su libertad. Entonces, a ver, ¿cuál es la clave? La número 1. La clave sería la dedo. 1 dedo. Correcto, muy bien. 1 dedo. Entonces, continuamos con la siguiente. ¿Ok? Comte. Augusto Comte. Filósofo francés. Filósofo
un filósofo francés del siglo XIX, considerado el fundador del positivismo. Fundador del positivismo, y padre de la sociología, o de la llamada física social, se le llama física social o sociología. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? Bien, vamos a definir el positivismo. Una corriente filosófica que deposita su confianza en la ciencia, porque los positivistas creen que a través de la ciencia se logra el progreso de la sociedad. No hay otra manera de alcanzar el orden y el progreso social, ¿ok? Es a través de la ciencia que se logra el orden y el progreso social. Esa confianza en la ciencia. ¿Ya? Entonces, corriente filosófica que deposita su confianza en la ciencia o confía en la ciencia, que confía en la ciencia, pues a través de ella se logra, se alcanza el progreso. ¿Ya? El progreso de la sociedad. ¿Ok? Se alcanza el progreso de la sociedad a través de la ciencia. Alcanzamos el orden y el progreso de la sociedad. ¿Ok? Positivismo. Muy bien. Entonces ellos van a depositar su confianza en la ciencia. Y la ciencia se basa en un conocimiento de los hechos, se basa en la observación de los hechos, en la experimentación, ¿cierto? Con los hechos, con los fenómenos de la realidad. ¿Ok? Con los fenómenos de la realidad. Recuerden que dentro de la sociología hay una parte de la sociología, una rama que se llama dinámica social. Comte descubre la ley o formula o postula la ley de los 3 estadios. Postula la ley de los 3 estadios de la mente humana o del espíritu humano.
La mente, la conciencia del hombre ha evolucionado y atravesó etapas. Estas etapas son 3. ¿Ok? Son 3. La teológica, la metafísica y positiva. Teológica, aquí predomina la imaginación en los hombres. La imaginación. ¿Ok? La imaginación en los hombres. Y cuando predominó en la historia la imaginación, la época histórica primitiva, salvaje, la imaginación, entonces los hombres dieron origen a las ideas sobre fuerzas sobrenaturales, sobre seres sobrenaturales. Es decir, aparecen las diferentes religiones a partir de la idea de dioses. Luego, en la historia, va a predominar otro tipo de mentalidad. Va a aparecer la abstracción. Cuando la abstracción supera la imaginación, entonces aparecen otro tipo de explicaciones, ¿ya? Y estas están ligadas a las esencias, a los principios. Esencias o principios. Finalmente, abstracción no es abstracción. Finalmente, en la época moderna aparece o se desarrolla la observación científica, y esta se basa la ciencia moderna se basa en leyes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que refleja estos 3 estadios? Estas 3 etapas, lo que refleja es que a lo largo de la historia ha habido progreso. La humanidad, la mentalidad del hombre ha progresado. Progreso. ¿Ok? No olviden que una de las principales características del positivismo es su crítica a la metafísica. Ellos se oponen tajantemente a la metafísica. ¿Ya? La metafísica tiene que ver con esencias, sustancias, Dios, el alma, etc. Cosas que no se pueden observar, no se pueden verificar. ¿Ok? Bien. Entonces, la pregunta número 2, ¿cuál es la clave en la número 2? A ver, están marcando, creo. Ya. Cristel, Pauca, Gaby, Reyes, Tatiana están marcando. ¿Todos están de acuerdo? Muy bien. A ver. La clave entonces sería la D de dado.
¿ya? La D de dado. La especulación espontánea es un distractor, hijo. No es una teoría, no es un concepto, no es un concepto de Comte ni nada. Es un distractor. A veces ponen distractores, oraciones como si fueran distractores. Una especulación es una reflexión personal, pero que se aleja por completo de la realidad o de los hechos, ¿no? ¿Ya? Nosotros especulamos a veces, tenemos ideas, pero que pueden estar muy alejadas de la realidad. O pueden ser también conjeturas o suposiciones sobre alguna cosa o algún problema. Tres. La 2 ya está. La 3. La clave es la 3. Vamos, está fácil. 3. También sobre el positivismo. Parménides, ahí dice Parménides, recuerda que él postuló en esta etapa metafísica, podemos ubicar a Parménides. Parménides postuló como principio del cosmos, del universo, al ser. Ya. El ser es un término, un concepto metafísico, corresponde a este periodo. Ser, esencia, sustancias, arjé, principios metafísicos, un planteamiento que corresponde a la etapa metafísica. 3. La B. Bien, vamos a la pregunta número 4. La 4 está relacionada con una corriente planteada por o desarrollada por Marx. ¿Ok? Marx fue el fundador del socialismo científico. ¿No? Fundador del socialismo científico. ¿Ok? A ver, vamos a recordar algunas de sus tesis fundamentales. En principio, su concepción acerca de la filosofía. Él decía que los filósofos se habían dedicado a la teoría, pero lo que faltaba, lo que era necesario, era transformar la realidad. Entonces, eso lo dice en la tesis 11, ¿ya? En la 11ª tesis. Tesis 11. ¿Ok? Que los filósofos básicamente habían hecho teoría, pero falta transformar, era necesario transformar. Entonces la filosofía se convierte, adquiere un carácter práctico, un carácter político. Con Marx, ¿ya? Adquiere un carácter práctico, tiene un carácter práctico. Un carácter práctico, ¿ya? Es decir, de transformación, sirve para transformar. Sirve para transformar la realidad. Para cambiar el mundo. ¿Ya? Para cambiar el mundo. Para transformarlo. ¿Cuáles son algunas de sus tesis más importantes?
Tesis importantes. Marx nos habla del proletariado. El proletariado el proletariado. ¿Quién es el proletariado? Es el obrero de las fábricas, de las industrias, que trabaja en las fábricas, en las industrias. En esa época trabajaban 16 horas y vivían en condiciones o trabajaban en condiciones de explotación. El proletariado. El proletariado, dice, es el proletariado es el sujeto de la historia. ¿Qué quiere decir eso? Que es el sujeto de la historia. Quiere decir que el proletariado es el protagonista de un cambio. ¿Ya? Protagonista protagonista de un cambio, es decir, de una revolución social, de un cambio social. Es una tesis muy conocida del pensamiento de Marx. ¿Okay? Otra tesis es que el ser social determina el ser social determina la conciencia social. ¿Qué quiere decir eso? Que las condiciones económicas materiales, tu estatus de vida, tus ingresos, tus condiciones materiales, económicas, socioeconómicas, influyen y determinan tu manera de pensar, tus gustos, tus preferencias, ¿ya? La conciencia social. ¿Okay? Otra tesis es que el motor de la historia es la lucha de clases. Okay. ¿Cuál es la clave en la 4? (4B). La 5. ¿Cuál sería la 5?
En la 5 sería materialismo. Recuerda que el análisis que hace Marx siempre parte de las condiciones materiales, es decir, socioeconómicas, y a eso le va a llamar materialismo histórico. Analizar una sociedad a partir del aspecto económico, el aspecto material, analizar su historia, su desenvolvimiento y la sociedad a partir de factores económicos, ¿ya? Sociales. 5, entonces, avión. 5, avión. Ok. Bien. Entonces, la 6. ¿Ya? Vamos a la número 6. A ver, en la 6. Lean la 6. Lean, analicen la 6. ¿Ya? Y avancen con la 7 también. Todos son textos, todas son preguntas de eco. Ok.
El libro de estética, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, les comento que sale todavía, recién me han dicho que va a salir el viernes de esta semana. O sea, el viernes, el fin de semana recién va a salir. La próxima semana lo voy a traer. Hoy día no he traído el libro. La próxima semana, lunes, tiene que ya haber salido el viernes, me han confirmado. Y la próxima semana vamos a hacer una presentación en vía a través de del Facebook, del YouTube de Grupo Ciencias. Ok, yo les voy a avisar. En el Facebook de Grupo Ciencias vamos a hacer un directo, ¿ya? Con el tío Ciencias. Ok, y creo que vamos a hacer un directo con el profesor Ronald. El profesor Ronald también recién ha sacado un libro, ¿ya? De problemas propuestos con resolución, y con él vamos a hacer un directo la próxima semana, ¿ya? Y ahorita estamos coordinando para que presentemos los dos libros en un directo, ¿ok? Y yo les voy a estar comunicando, seguro se van a enterar también, ¿ok? No se preocupen, ahí les vamos a indicar cómo lo pueden adquirir, etcétera, ¿no? Muy bien. Ya, a ver. Entonces, estábamos hablando de la 4 y la 5, ya está. La 5 sería la A. Ahora vamos a la pregunta 6. Ya, en la pregunta 6 tenemos que hablar del voluntarismo de Nietzsche. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿ya? Recuerden que Nietzsche fue un filósofo alemán también, ¿ya? De fines del siglo XIX, ¿ya? Y por supuesto fue representante del voluntarismo. Voluntarismo, ¿ok? Del voluntarismo. También, ojo, algunos le dan el nombre de vitalismo. No hay problema, no hay contradicción entre el vitalismo y el voluntarismo, ¿ok? Bien. ¿Qué es el voluntarismo, profesor? A ver. El voluntarismo, vamos a definir, es una corriente filosófica ¿ya? Una corriente filosófica irracionalista, ¿ok? Irracionalista, filosófica irracionalista, ¿ok? Corriente filosófica irracionalista del hombre o sobre el hombre, ¿ya? Porque se fundamenta en los instintos, en el instinto de conservación de la vida y en la voluntad de poder, ¿ok? Es una corriente filosófica irracionalista del hombre porque se fundamenta, ¿ya? Porque se fundamenta en los instintos y la voluntad de poder. La voluntad de poder.
en los instintos y la voluntad de poder. Los instintos y la voluntad de poder son características o rasgos irracionales en el hombre. ¿Ok? Es una concepción filosófica irracionalista. El instinto se refiere al instinto de conservación de la vida y a la voluntad de poder. Entonces, el hombre se caracteriza o se define por estos rasgos. Bien, entonces acá vamos a agregar algo que también propone Nietzsche. Nietzsche va a proponer o clasificar la moral en dos tipos de moral. La moral del amo la moral del amo y la moral del esclavo. Moral del amo, moral del esclavo. La moral del amo es la moral del más fuerte. La moral del más fuerte. La moral del esclavo es la moral del débil o de los débiles. La moral del amo es la moral del que impone. Impone su voluntad. La moral del débil no impone su voluntad, más bien ellos practican valores morales cristianos, ¿ya? Como, por ejemplo, la compasión, el perdón. Estos son valores morales cristianos, es decir, esta moral, que es la moral del rebaño, es la moral de los cristianos. También llamada la moral del rebaño. Esta es la moral del superhombre. ¿Ok? Entonces, en la número 6 dice, durante los últimos meses, Paolo ha estado recibiendo terapia. En estas sesiones, el especialista le ha dicho que durante su experiencia ha observado que el ser humano, pese a los problemas y las adversidades, siempre se aferra a la vida por su deseo de hacer más cosas. O sea, eso está ligado al instinto de conservación de la vida. A pesar de que la vida es tan complicada, de que tenemos problemas en casa de repente con los padres, ¿no? De repente tus papás se separaron, se divorciaron, o puede ser que de repente tus parientes o alguien se enfermó, está delicado de salud, o puede ser que tú no tengas, debido a eso, no tengas las ganas de estudiar, no tienes la voluntad de estudiar, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de los problemas, de la adversidad, el ser humano se aferra a la vida, como que no renuncia a la vida, ¿entiendes? Entonces ahí estaríamos poniendo en juego las ideas de Nietzsche, ¿ok? Que tienen que ver con la voluntad de poder y con el instinto de conservación. 6 sería casa, 6 casa.
7, además, siempre valora la humildad y la sencillez como cualidades más importantes en las personas que conoce. En la 7, de lo anterior se puede colegir, la señora María siempre está dispuesta a ayudar a los más necesitados. Esto debe ser porque ella tiene una concepción cristiana, ¿no? La semana pasada, dice, le dio limosna a una anciana, también, dice, entró al santuario de Santa Rosa de Lima para entregar una ofrenda. Entonces, ¿qué se puede colegir en la número 7? 7, a ver, por ahí me están diciendo Cristel Casa. A ver, ¿quién más está participando? Alexandra dice Casa también. Laime Casa. Nietzsche diría que este es un ejemplo de alguien que sigue la moral del rebaño, la moral cristiana. 7 Casa, correcto. 7 Casa. Muy bien. 8, la pregunta en la 8 tiene que ver con teorías epistemológicas. Es un tema que tratamos la semana pasada, ¿ya? A ver, teorías epistemológicas. Tiene que ver con Popper. Recuerda que Popper es representante de ¿qué teoría epistemológica? Ah, profe, ya me acordé. Popper es representante ¿del qué? Del racionalismo crítico. Del racionalismo crítico. Ok. ¿Y qué es lo que va a plantear? Un criterio y un método. Lo más importante dentro de su teoría del racionalismo crítico son dos cosas: el criterio y el método. El criterio de demarcación que propone Popper se llama falsación. Y en segundo lugar, el método que va a plantear es conocido como el método hipotético deductivo. Ya está. Entonces, lo que plantea él, que una teoría científica, dice Popper, es aquella que se somete a la falsación, que puede ser refutada. En cambio, una teoría pseudocientífica, ¿no? Una teoría pseudocientífica es aquella que no se somete a la falsación. ¿Ya? Entonces, tenemos que completar los espacios. A ver, ¿qué dicen? 8, a ver, Cristel D, dado. Gaby, dado. Alarcón, dado. Tatiana, dado. En la 8, la clave es correcta. Muy bien. La D de dado. Correcto. D de dado. Muy bien. D de dado. Muy bien, Reyes también me marcó. Tatiana también se está riendo, no sé qué ha pasado. Alguien contó un chiste por ahí. Vamos con la 9. ¿Qué tenemos en la 9? En la 9, ¿de qué trata la pregunta 9? La pregunta número 9 tiene que ver con un filósofo alemán llamado Heidegger. Heidegger. ¿Ok? Ahí está. Heidegger. Y Heidegger, en caso de Heidegger,
Recuerda que él escribió una obra. ¿Cuál es esa obra? Ser y tiempo. Ser y tiempo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, en esta obra, ¿ya? Heidegger va a plantear algo muy interesante. ¿Qué va a decir Heidegger? Está un poco incómodo, molesto, porque él dice, se han olvidado del ser. Los filósofos modernos y contemporáneos, a partir del siglo XVII, debido a la influencia de la física, de las ciencias naturales, se han interesado principalmente por estudiar los entes. Los entes son las cosas, los fenómenos observables, medibles, cuantificables, pero se han olvidado del ser. Entonces Heidegger denuncia, ¿ya? Heidegger denuncia, ¿ya? Denuncia, ¿ok? ¿Qué denuncia? Denuncia el olvido del ser. Se han olvidado del ser, dice Heidegger. Denuncia el olvido del ser. ¿Ok? El olvido del ser. Y el privilegio del ente. Privilegio del ente. O sea, el ente se ha convertido en el objeto de estudio por excelencia. El privilegio, ¿ya? El privilegio del ente. Del ente. O sea, lo que hoy se estudia, la época moderna y contemporánea, es el ente, ya no el ser. Como Heidegger ha escrito un libro sobre el ser y a él le interesa el ser más que el ente, entonces está muy preocupado, está muy enfadado. Entonces Heidegger va a plantear la distinción entre el ente y el ser, ¿ya? Entre lo que se conoce como lo óntico y lo ontológico. ¿Ya? Lo óntico y lo ontológico. Lo óntico se refiere al ente. Lo ontológico se refiere al ser. ¿Ya? Ente, ser. El ente son las cosas, son los fenómenos de la realidad. Y lo ontológico estudia el ser, es decir, las esencias. Las esencias de las cosas. ¿Ok? El ser, las esencias. Entonces, Heidegger quiere volver a la metafísica, está retomando la metafísica clásica de los griegos. Vuelve a esa metafísica, a esa ontología. ¿Okay? En una época en la que ya la ontología y la metafísica ha sido abandonada, ¿entiendes? En una época donde predomina más bien una mirada científica o cientificista del mundo, ¿no? ¿Entiendes? Por tanto, en la pregunta 9, ¿cuál sería la clave? A ver. ¿Qué dices? 9. Muy bien, Cristel, la D de dado. A ver, ¿quién más? Fiorella, muy bien, correcto, la D de dado. Valeria, la D de dado, correcto. Correcto. Alarcón, muy bien, la D de dado, correcto. Ya, 1, 2, 3, 4. 4. ¿Cuántos están conectados en el aula hoy, ahora? 30.
63 y solo participan 5, 6, 7, nada más 7 alumnos presentes por ahí. Muy bien, Reyes, ya, pero en total, o sea, ya, sumados todas las participaciones, yo calculo aquí los que participan unos 8 a 10. ¿Y los otros qué están haciendo? ¿Están despiertos? ¿Cómo podemos comprobar si están despiertos, atendiendo, prestando? Y tal vez están dormidos en su cama. Pero puede ocurrir, ¿no? Porque le digo, yo dicto clases virtuales en la universidad y hay alumnos que están dormidos y a veces se les escapa el audio, pues, y están haciendo otras cosas, o están comiendo, o están tomando desayuno, o están en la calle haciendo otras cosas y solo se conectan nada más. Aparentemente están conectados a la clase prestando atención. Son tímidos. Son tímidos, increíble. De repente están haciendo otras, están comiendo, están paseando a su perro por la calle, en el parque. O ya están almorzando, provecho, claro, ya es tarde, está bien. Claro, unos pueden estar almorzando, no hay problema en que estés almorzando, ¿ah? Con tal que no estés dormido. ¿Ya? De repente están ahí dormiditos en sus camitas, ¿no? Increíble. Y a veces como papá y mamá salen a trabajar, ya no hay quien los vigile, ¿no? No sabe si están realmente entrando a las clases. Muy bien, la clave de la 9 es la D de dado, ya está, 9 dado. Ahora nos quedan 3 preguntas. Vamos a la número 10. La 10 es sobre Wittgenstein, ¿ya? Es sobre Wittgenstein. Recuerden que hay dos Wittgenstein, 2 etapas de este filósofo, ¿ya? Él atravesó 2 etapas, ¿ya? Entonces vamos a recordar a los 2 Wittgenstein, ¿ya? El primer y el segundo Wittgenstein. Primer, segundo Wittgenstein. A ver. El primer Wittgenstein. El segundo Wittgenstein. Ok. El primer Wittgenstein va a publicar una obra cuyo título es El Tratado Lógico Filosófico. ¿Ya? Lógico filosófico. El segundo publica una obra que se conoce como Investigaciones filosóficas. Recuerda que son 2 etapas que atravesó el filósofo Wittgenstein, ¿ya? Esta etapa corresponde a los años 20, 1921, 1922. Esta corresponde a los años 45, ¿no? Años 40, 45. En esta aparece una teoría, o en ambas, pero es una teoría distinta. ¿Ya? Una teoría distinta. A ver, ¿qué teoría va a plantear acá? Aquí va a plantear la teoría llamada teoría figurativa. La teoría figurativa, ¿ya? La teoría figurativa del lenguaje. ¿Ya? Teoría figurativa del lenguaje, conocida como pictórica figurativa del lenguaje. ¿Ok? Aquí va a plantear la teoría de los juegos o usos del lenguaje. ¿Ok? Entonces, esa teoría figurativa del lenguaje quiere decir, en otras palabras, que el lenguaje es una figura.
que representa los hechos del mundo. Para eso está el lenguaje, cumple la función de representar los hechos del mundo. Si el lenguaje representa los hechos del mundo, significa que entre el lenguaje y el mundo hay una relación isomórfica. Él va a plantear aquí el isomorfismo. ¿Qué significa isomorfismo? Isomorfismo significa que el mundo y el lenguaje tienen la misma forma, la misma estructura. Eso significa isomorfismo. ¿Ok? El mundo y el lenguaje son iguales. ¿Iguales en qué? En la forma y en la estructura. Eso significa isomorfismo. ¿Ah? Entonces, isomorfismo quiere decir que el mundo, ¿ok?, y el lenguaje tienen la misma forma, la misma estructura. Mundo y lenguaje tienen la misma forma, la misma estructura. En el mundo hay hechos y los hechos son atómicos y moleculares. En el lenguaje o el lenguaje se compone de proposiciones y las proposiciones son atómicas y moleculares. Entonces a eso se llama isomorfismo. Mundo y lenguaje son iguales en su estructura, en su forma. ¿Ok? Bien, ¿qué más va a plantear? Él va a plantear en el primer Wittgenstein que el significado es el objeto. El significado de una palabra, el significado de un nombre es el objeto. ¿Ok? El significado es el objeto. ¿Ya? El significado es el objeto. ¿Ok? El significado es el objeto. Aquí es distinto, ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, si yo digo manzana, aquí manzana es la fruta, el objeto fruta. La cosa, el objeto. Aquí él presenta una concepción unívoca del lenguaje. Es decir, que el lenguaje al que él se va a referir es el lenguaje científico. Es el único lenguaje verdadero que describe el mundo de la manera más adecuada posible. ¿Ya? Entonces aquí presenta una concepción unívoca del lenguaje. ¿Ya? Concepción unívoca del lenguaje quiere decir que el único lenguaje privilegiado o verdadero es el lenguaje de la ciencia. ¿Ya? El lenguaje científico es el único lenguaje verdadero. El lenguaje verdadero es el lenguaje de la ciencia. ¿No? No hay otro lenguaje adecuado para hablar o describir el mundo. Aquí es distinta la concepción, ¿ok? Aquí el significado de una palabra es el uso, no es el objeto. El significado de una palabra es el uso. Depende del uso que hagan los hablantes en un contexto determinado. ¿Ya? Entonces, aquí aparece una concepción distinta. Aquí la concepción es una concepción, no es unívoca, es una concepción más bien pluralista.
Es decir, que no hay una única manera de hablar o de expresar del mundo. Hablar del mundo, expresar acerca del mundo. No. Aquí es una única manera. La manera es ese lenguaje científico. En cambio aquí es una concepción pluralista abierta. ¿Ya? Pluralista abierta y pragmática, ¿ya? Del lenguaje. Quiere decir que hay múltiples juegos de lenguaje, múltiples usos del lenguaje, no solo el uso científico del lenguaje. El lenguaje científico vendría a ser, según este segundo Wittgenstein, un lenguaje más, un juego más entre otros lenguajes, pero no es el único juego, hay múltiples juegos, es decir, en plural, ¿no? Entonces, del lenguaje. Del lenguaje. Entonces, esta es una concepción abierta, esta es cerrada, se reduce el lenguaje científico, esta no. Esta es la concepción que más, sobre todo, utilizan los posmodernos. A los posmodernos les gusta y les llama la atención el segundo Wittgenstein, más no el primero. Muy bien. Entonces, en la pregunta número 10, la clave ¿cuál sería? 10. La número 10, ¿cuál sería la clave? La número 10 sería la A. 10 avión, 10 avioncito. Vamos a la 11 y la 12. En la número 11 me están hablando de hermenéutica. Están hablando de Gadamer. Recuerda que Gadamer es considerado el padre de la hermenéutica. Padre de la hermenéutica filosófica, ¿ya? De la hermenéutica filosófica contemporánea. Padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. Entonces, Gadamer va a plantear varias ideas interesantes, sobre... en base a su obra, él va a publicar su obra en 1960, su obra cumbre, titulada Verdad y Método. Verdad y Método. Entonces, él va a plantear, entre otras ideas, que el hombre, el ser humano, él dice, no es una tabula rasa. El hombre no es una tabula rasa. ¿Qué significa eso? Que el hombre no es una mente en blanco. No somos mentes en blanco. Nuestra mente, ¿ya?, está cargada ¿de qué? De prejuicios. Nosotros tenemos prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Tenemos preconceptos. Tenemos expectativas. Tenemos prejuicios, tenemos expectativas. Entonces, la mente no está vacía. Siempre, en todo acto de comprensión, siempre están presentes los prejuicios, expectativas, en todo acto de comprensión de un texto, de cuando tú lees un libro, cuando tú conversas con alguien, antes de conocer a esa persona, te formas expectativas, te formas prejuicios, en todo acto de comprensión. En todo acto de
comprensión. ¿Ok? Entonces, nuestras interpretaciones siempre estarían acompañadas de estos prejuicios, de estos sesgos, pero eso tendría que superarse a través de lo que él llama un círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico sirve para corregir esos prejuicios que inicialmente habían aparecido. ¿Ya? Por eso el círculo hermenéutico consiste en ir de la parte al todo y del todo a la parte. Clave en la 11, la clave sería la 11, la D de dado. 11 D de dado. 11 D de dado. Muy bien, la última pregunta tiene que ver con posmodernidad. Dos de los filósofos posmodernos de los últimos tiempos, ¿ya?, fueron Lyotard y Bátimo. Lyotard y Bátimo. ¿Ok? Dos posmodernos importantes. Profe, la cámara no se ve. Lyotard y ya. Lyotard y Bátimo. ¿Ya? Estos son dos posmodernos. Este es francés y este es italiano. Los dos murieron. Bátimo murió hace poco, hace 15, 20 días falleció Bátimo, ya estaba más o menos viejito, ¿ya? Francés e italiano. Lyotard publicó su obra La condición posmoderna. La condición posmoderna. Y Bátimo su obra El fin de la modernidad. Fin de la modernidad. Lyotard planteó críticas a los metarrelatos. Él va a criticar los metarrelatos. ¿Ah? Los metarrelatos. ¿Qué cosa es un metarrelato? Un metarrelato es una ideología. Para él los metarrelatos son las ideologías de la modernidad. Los metarrelatos son las ideologías de la modernidad. Son los metarrelatos. ¿Ah? Son ideologías de la modernidad que buscan la emancipación del hombre, la liberación del hombre. O sea, la Ilustración, por ejemplo, es un metarrelato, es una ideología. El positivismo, el marxismo, todos estos son ideologías y metarrelatos. El liberalismo. Ahora, Bátimo, en cambio, él va a proponer lo que se conoce como el pensamiento débil. El pensamiento débil. ¿Ah? El pensamiento débil. ¿Qué significa pensamiento débil? Pensamiento débil significa la libre interpretación. Que podemos interpretar de manera libre la realidad, los hechos. Libre interpretación. La libre interpretación. ¿Ah? La libre interpretación de la realidad. ¿Ok? Entonces, estos son o fueron Lyotard y Bátimo, el francés y el italiano. Dos pensadores contemporáneos europeos inspirados en filósofos como Nietzsche, se han basado en Nietzsche. Bátimo, por ejemplo,
cita a Nietzsche y a Heidegger. Él considera que los padres de la filosofía moderna, posmoderna, ojo, los dos son posmodernos, ¿ah? Son posmodernos. Entonces, los padres, ¿quiénes serían los padres de la posmodernidad? Los padres, según Bátimo, serían dos figuras. Serían Heidegger y Bátimo. Heidegger y Bátimo serían los padres de la filosofía posmoderna. Heidegger y Bátimo. ¿Ya? Serían los padres de la filosofía posmoderna. Heidegger y Bátimo. ¿Ok? Entonces, estos son los posmodernos. Aquí nos preguntan, según la... dice, en el siglo XX se produjo una revolución en el ámbito lingüístico que trajo consigo una serie de consecuencias para la filosofía. Se perdió el valor conceptos, pierden valor conceptos metafísicos como esencia universal, causalidad. De esta manera surgió el llamado giro lingüístico, cuyos principales promotores fueron los filósofos posmodernos, de replantear la relación pensamiento-lenguaje al reconocer que el pensamiento opera a partir del lenguaje. De lo anterior se puede decir que para la posmodernidad filosófica, ¿cuál sería la clave en la 12? Claro, lo que está diciendo es que el giro lingüístico produce un gran impacto sobre los estudios y las investigaciones que se estaban haciendo en filosofía, incluso en ciencias sociales. Entonces, esto implicaría conferirle al lenguaje un enorme poder a tal punto que el lenguaje crea la realidad. ¿Ya? Es decir, que el mundo puede entenderse como una construcción por parte de nosotros, ¿ya? Por parte de nosotros que hacemos uso del lenguaje, que creamos o construimos relatos o narrativas, y no como algo externo a nosotros que existe, ¿no? Como algo independiente. Esto es algo así como el fetichismo del lenguaje, ¿no? Como si el tan solo nombrar las palabras es como si las palabras cobraran realidad en el mundo, como si con tan solo nombrarlo existieran en el mundo, ¿no? Como si el lenguaje creara la realidad. Y esto es una consecuencia del giro lingüístico y bueno, los posmodernos se han enriquecido sobre todo del giro lingüístico, pero sobre todo del giro pragmático, es decir, del segundo Wittgenstein más que del primer Wittgenstein. La clave en la 12 es la D de dado. 12 D de dado. La D. Esa sería la clave. ¿Ok? Casi me llevo. Ya. Muy bien, terminamos. Preguntas, dudas, consultas. A ver, los escucho. Ya. Vayan planteando sus preguntas. Me lavo la mano rapidito, estoy lleno de pizza y contesto sus preguntas. ¿Ok? A ver, rapidito, piensen. Escriban sus preguntitas.
Cuando hablamos de verdad, fíjense en lo que dice uno de los aforismos, es que el conjunto de las proposiciones de las ciencias naturales y que son verdaderas. O sea, lo que te está diciendo él es que las proposiciones de las ciencias naturales o de las ciencias son verdaderas porque estas proposiciones se verifican, se comprueban. O sea, la verdad que estaría adoptando Wittgenstein de algún modo es una concepción correspondentista de la verdad. Es que la proposición tiene que corresponderse con los hechos del mundo. Es decir, si yo digo los metales se dilatan por acción del calor, esa proposición es verdadera en tanto se corrobore. En tanto se corrobore, se haga un experimento y efectivamente esa proposición es verdadera. ¿Entienden? Entonces, a eso se refiere con proposición verdadera. Es decir, la verdad es una cualidad de las proposiciones, en tanto que ellas corresponden con la realidad. ¿Entiendes? Ese es el primer Wittgenstein, ¿no? En el Tractatus. ¿Ok? En la 12, ¿por qué no la A? A ver. Las palabras revelan cómo es que necesitamos conocer conceptos para organizar la realidad. No nos revelan o revelan cómo es que necesitamos conocer. No, es que aquí en la A está hablando del conocimiento. Y el problema aquí no es el conocimiento del mundo, de la realidad, sino es que a través del lenguaje construimos mundos, realidades. Y ese es el enorme poder que ha adquirido el lenguaje. Y es al mismo tiempo una preocupación, un peligro, porque el lenguaje no crea la realidad. No porque tú nombres algo, lo que tú nombres con la palabra va a existir en el mundo o exista. ¿Me entiendes? Entonces, esto se puede entender quizá en el ámbito periodístico, ¿no? ¿Se han dado cuenta cómo los periodistas mermeleros a veces salen a decir cualquier cosa? Salen, en lugar de informar, salen a desinformar a la población y mentir. Es que el lenguaje sirve para eso también, para mentir. Tú puedes hacer muchas cosas usando las palabras, el lenguaje, el discurso. Y esa es un poco la preocupación que tienen los filósofos y los científicos sobre este giro lingüístico. ¿Me entiendes? No es un problema tanto del conocimiento, sino de cómo se organiza la realidad o se crea la realidad, se construye una realidad que no existe, ¿no? Y es el poder que tiene el lenguaje. Aquí está mal. Bátimo se supone que es el que está arriba, ¿no? Aquí el padre es Nietzsche, correcto. Me he confundido. Aquí dice Bátimo, ya. Para Bátimo, los padres son Heidegger y Nietzsche son los padres de la posmodernidad. Correcto. Muy bien. Muy bien, te diste cuenta. Bueno, la idea de Popper. Recuerden, yo les recomiendo que repasen Popper porque nosotros hablamos de Popper la semana pasada. O sea, esta pregunta de Popper ha aparecido aquí porque él es un epistemólogo del siglo XX. Recomendación, por favor, repasen Popper, que está en su cuaderno. La semana pasada tuvimos el tema de teorías epistemológicas y ahí explicamos la teoría de Popper, la teoría del círculo de Viena. ¿Entiendes? Entonces yo ya no voy a poder volver a explicar esa parte porque tuvimos una clase completa de teoría de la ciencia. El existencialismo, sugiero que también repasen, chicos, porque esto es un ciclo repaso. Se supone que ustedes saben qué es el existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que surge en un periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, cuyos temas principales van a ser la muerte, la libertad, ¿ya? Y ahí van a aparecer filósofos como Heidegger, como Sartre, entre otros, que eran ateos, existencialistas ateos. ¿Ok? Entonces, ellos van a hablar de la existencia humana, de una existencia auténtica e inauténtica, en relación a la muerte. Por ejemplo, Heidegger, ¿no? ¿Cuándo es auténtica? Cuando el hombre acepta la muerte, piensa en la muerte. ¿Cuándo es inauténtica? Cuando el hombre no piensa en la muerte, sino que se distrae con otras cosas, evita pensar en la muerte, no enfrenta el tema de la muerte. ¿Ya? Eso pensaba Heidegger sobre el existencialismo. Es una filosofía un poco pesimista, se podría decir, por el tema de la muerte. ¿Ya? No, Engels no va a venir en el examen, no estudié nada sobre él. Engels, junto a Marx, los dos fundaron el partido, el movimiento comunista. Pero nada, aparte no lo he preguntado por él.
no va a venir sobre Engels. Sobre Marx sí puede venir un texto. En realidad, Marx y Engels son los dos fundadores del comunismo, el socialismo científico. Entonces, sobre él sería en vano decirte que estudies sobre él, ¿no? ¿Ok? Muy bien, chicos, cuídense mucho, nos vemos, hasta luego.